Hoy lo que les voy a enseñar es hacer un trabajo en tubular. Lo más importante para estos patrones, lo único que tenemos que saber es mantener el orden de 4. La diferencia en hacer un tubular es simplemente seguir la secuencia hasta el final. La base en sí viene a ser repetitiva. El orden es lo que más o menos nosotros vamos guiándolo a dónde va. Yo voy a hacer para un collar, este aquí sería para un collar en largo que sería más o menos 2 metros y medio, 12 hilos. Yo lo he puesto en la mitad, lo he separado aquí a la mitad. Lo tengo aquí, sujeto a la mitad, lo cual empezaría yo a trabajar por el centro. ¿Por qué empiezo por el centro? Porque si empiezo de un lado sería muy largo los hilos para tejer y entonces quiero evitar estar tirando los hilos para que se mantengan mucho más fáciles. La diferencia en esto es más que todo, quería explicarle algo más básico en sí, que cualquier diseño que ustedes sepan, cualquier forma que ustedes conozcan o cualquier figura que se haga, se puede hacer en tubular, de eso no hay ningún problema. Todo lo que tengamos en técnica macramé, todos los puntos salen en tubular, sin ningún problema. Entonces, si queremos hacer un collar, 2 metros y medio. Si queremos hacer para una pulsera, 1 metro 20. Es lo mismo, 12 hilos. Podemos hacerlo más ancho si queremos. Queremos hacerlo con múltiplos de 4 todo el tiempo. Podemos hacerlo con 16, podemos hacerlo con 20, todo con múltiplos de 4. Entonces, para empezar vamos a separar 4 y 4. Listo. Que no se crucen. Para mantener un orden. Listo. Ahí tenemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es el medio primero. Pero esto hay que tejerlo al revés. Ya les expliqué el otro día que podíamos tejer al revés sin ningún problema. Entonces yo agarro la guía para tejer al revés. Este sería mi guía. Lo pongo encima, este de aquí. Hago el 4, como sería en esta parte. Y le daría la vuelta por debajo. Y jalo el hilo. Entonces, la misma forma, le pongo el 4. Y jalo el hilo. 1. Ahora le tejo por los costados de cada 4. Miren. 1, 1, uno izquierdo, uno a la derecha, normal. Lo cual tejería normal. Este sería siguiendo mi guía. Y el otro lado igual. Este es mi guía, el de aquí, ahora. Los dos que se tejieron. Ahora este es mi guía, el que teje es el que está atrás. Es como hacer un rombo para empezar. Ok. Ahora. Lo dejo estos 4. Paso a los siguientes 4. La figura la misma, sin perder. El medio, tejo, este es mi guía, el de aquí. Pongo encima el otro hilo, como un 4, por encima. Primero al revés, los nudos, de este que unen, igual otra vez aquí. Y por debajo, tejo el otro, sigue siendo mi guía, tejo normal, de la manera normal, así. 1, otra vez, normal. Y otra vez aquí. Aquí esta es mi guía y teje el otro normal. Ahora vamos para el otro lado. Igual. Medio. Este es mi guía. Tejo por encima, normal. Como les expliqué, los del medio se tejen al revés para que se unan.
al revés otra vez, listo. Aquí tejo los costados, uno, el otro costado igual. Entonces, una vez teniendo este patrón hecho, que es el inicio, haría la figura de aquí del centro. Entonces, ¿cómo sería la figura del centro? Es muy sencillo. El de la derecha pasa a la izquierda como guía y teje el de aquí. Ok, uno, de esta forma. Dos. Ahora, este de aquí, como ya me forma la espiral, este de aquí, mire, este agarro de guía y este le teje por encima al revés. Miren, uno, dos. Ahora, el de aquí, esta guía, lo bajo hacia este lado, por este lado, al lado izquierdo voy, estoy yendo para el izquierdo, tejo los dos en medio. ¿Lo vieron? Así. Ok, ahora, miren, otra vez, empiezo la misma figura. Aquí, agarro el de aquí mi guía, este, teje por debajo, el otro al contrario, uno, dos. Y por aquí, esto agarro como guía, paso por debajo, esto lo teje por encima, miren, el 4. ¿Ya lo vieron? Ahora agarro este como guía, este de aquí, y lo tejo los dos siguientes. Bueno, ahora se va a repetir el siguiente patrón, el mismo, ¿ok? Agarro esto como guía. Mismo patrón. Ahora este teje al revés. Ahora este baja al otro lado contrario. Y el de aquí, siguiente igual. Listo. Ahora, aquí viene el detalle. Esto es lo más importante. ¿Cómo hago para que se junten? ¿O qué tendría que hacer para que se junten? Es una de las cosas más importantes. Como todavía esto, yo aquí no lo tengo para juntar, entonces lo único que hago es este. Tienen que ver esta parte, que es lo más importante. Este con este se tiene que intercalar. Entonces, lo único y lo más importante, miren, aquí ahora mismo, si yo me voy a este lado, se tendría que juntar así, lo cual es un error. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado es que estos se juntan de revés. Miren, aquí yo tendría que hacer esta misma forma, pero para este lado. ¿Me entienden? Entonces, lo cual, esto sería al revés. Aquí, al revés. Ok. Esto bajaría aquí recto. Esto tejería para acá.
y esto cerraría aquí. Y aquí se junta al revés. ¿Se dieron cuenta? Ahora repetimos en el otro. Este teje al revés a este de aquí. Teje al revés aquí a este. Este teje recto al de aquí. Y el de aquí teje a esta guía de aquí. Y este hilo que está aquí regresa para este lado. Y este se junta con este al revés. Aquí, miren. Y lo cierro. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces ahora para unirlo simplemente quito de aquí y voy a hacer el mismo patrón. Voy a repetirlo nada más, solamente que ahora cerrando el círculo. Entonces mi círculo cerraría aquí. Este teje al revés aquí, miren. Lo cual esa es la base. Cierro al revés, miren, junto. Ahora este baja recto aquí a este primero. Así. Y esto, este aquí también baja para el mismo lado. Y este de aquí teje para este lado como guía normal, el que estaba aquí atrás. Y aquí teje al revés. Ahora, es un poco difícil los cuadrados, pero el patrón, una vez que lo tengan, ya es el mismo. Ahora miren, ahora lo voy a enseñar. Ahora me quedan los diagonales aquí otra vez. Entonces lo marco así para que no se me mezcle. Ok, 4, 4 y aquí tengo 4. Ahora empezamos de nuevo. Principio. Otra vez. ¿Recuerdan? Primero al revés. 1, 2. Laterales, normal. 1, 2, 1, 2. Este teje a este. Este es mi guía y este teje recto normal. Y este teje de aquí al revés. ¿Recuerdan? 1, 2. Y ahora este de aquí, el de aquí que venía aquí cerrando, este baja a los dos, 1 y 2 recto. Normal. 1. El siguiente igual. 2. Normal. Ahora tenemos los 4. Pasamos a los siguientes 4. Miren, aquí está la marca, los siguientes 4. Solo se va a dar cuenta, solo. Porque se forma un ángulo. Y cuando se forme el ángulo, ese es donde tengo que volver a empezar otra vez.
Otra vez empiezo aquí, al revés. 1, 2. Recto, normal. Aquí igual, normal. Ahora este teje recto para este lado, de la derecha a la izquierda. Este es mi guía. Teje el otro al revés, normal, aquí. Ahora, este aquí atrás es mi guía y este aquí le teje encima al revés. Ahora, esto es mi guía, el de aquí, y le teje los dos rectos. Listo. Ahora los siguientes otros 4. Giramos. Mismo patrón, misma figura, mismo cierre. No cambia nada. Ok, empezamos al revés. Los laterales rectos, normal. 1, 2, los otros lateral igual, normal. El otro de aquí teje normal. Uno, 2, y aquí cerramos al revés. Este es mi guía, este teje por encima. 1, 2, ahora este le baja recto. Los dos siguientes, 1, 2, 1, 2. Ahora, ¿recuerdan el paso que me viene el hilo de aquí y teje a este al revés primero? Ahora estamos ahí. Entonces, estos vienen a ser mis 4 de aquí y este vienen a ser mis 4 de aquí. Entonces, este que está aquí, este primero que está aquí, le teje a este para que cruce. ¿Ok? Entonces se separarían estos 4 ahora. Y así. Solo uno del otro lado viene para ayudar al otro del otro lado. Entonces, mire. Teje al revés. 1, 2. Este va recto. Normal. 1, 2. Este hace el mismo. Viene este recto normal por este lado. 1, 2. Ahora, el de aquí, que venía haciendo esta L, pasa a ser guía y teje este primero normal. Y el de aquí, teje al revés. 1, 2. Ahora, estos 4, listo. Ahora vamos a los siguientes otros 4. Giramos. Listo. Este de aquí que me viene del otro cuadrado pasa 1, 2, 3, 4. Pasa a ayudar a este. Entonces teje al revés. 1, 2. Este teje recto normal. El siguiente también lo teje recto normal. Y el de aquí ahora pasa a ser mi guía. Y este le teje a lo contrario. Y aquí, cuando se juntan esto, al revés. Las únicas partes donde se tejen al revés son los diagonales, donde se juntan las dos puntas, porque si marcamos uno por el otro lado, el espiral que estamos dibujando no se va a notar.
¿Por qué? Porque va a parecer que no estuviera la espiral, porque uno va a estar montado sobre otro. En cambio, al cruzar así, al tejerlo al revés, es como si fuesen unidos así. Esa es la gran diferencia. Entonces ahora vamos al otro. El último de este paso para tener parejo la figura. Entonces aquí hacemos este baja recto, pasa por este lado, aquí pasa al otro lado, nuestro hilo regresa por este lado normal, listo, y aquí cerramos al revés, listo. Ahora volvemos a tener otra vez 4, miren, otra vez en forma sola, otra vez volvemos a tener nuestro 4, entonces marcamos otra vez para no confundirnos. Entonces así otros 4. Ahora, esto es todo en el proceso de hacer este collar o pulsera. Esa es toda la base. Entonces ahora les explico por qué hacía los cambios. Miren, un diagonal que tengo aquí es así, miren. Empieza aquí, la punta, da la vuelta, sube, 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 da la vuelta, sube, 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 sube y cierra. Espirales cuadrados. Entonces si yo estoy tejiendo para este lado, si yo lo volteo para este lado, no tengo ningún conflicto porque va a ser lo mismo. Otra vez separo los 4 aquí en medio y es el mismo. ¿Por qué? Porque el patrón es el mismo, no cambia nada. La diferencia está simplemente en qué, en que tengas que tener orden. Eso es lo único. Aprendan a hacer esto y van a poder hacer muchos otros diseños más. ¿Por qué les hago este diseño? Un poco más difícil de lo común. Porque todos los que hacen o tratan de hacerlos en tubulares son los más básicos. Yo les estoy dejando algo mucho más especial. Es una técnica de los espirales que yo tengo, que puedo hacer espirales en cualquier forma, tanto circular, tanto triangular. Otro día les puedo enseñar espirales triangulares. Y aquí tienen espirales cuadrados. Les quiero presentar algo diferente, una tendencia nueva. Siempre quiero enseñarles algo que les pueda ayudar a mejorar su trabajo, y a eso es lo que voy. Hagamos esto, y si quieren algún otro diseño en espiral que sea un poco que no lo entiendan, se los ayuden a hacer. Pueden escribirme, pueden preguntarme todo lo que quieran, y eso es todo. Solamente tienen que repetir el patrón a la distancia que ustedes deseen. Hasta luego.